Historia de la psicología. El astrónomo de Harvard Owen Gingerich informa que hay más de 100 billones de galaxias. Justo una de ellas, nuestro punto relativo en la galaxia, tiene alrededor de 200 billones de estrellas, muchas de las cuales, como nuestra estrella Sol, están rodeadas por planetas. En la escala del espacio sideral somos menos que un grano de arena en todas las playas oceánicas, y nuestro tiempo de vida no es sino un relativo nanosegundo. Sin embargo, no hay nada más inspirador y fascinante que nuestro propio espacio interior. Nuestro cerebro, agrega Gingerich, es por el momento el objeto físico más complejo conocido por nosotros en el universo entero. Nuestra mente, conciencia que de alguna manera surge de la materia, sigue siendo un profundo misterio. Nuestros pensamientos, emociones y acciones, y su interacción con los pensamientos, emociones y acciones de los demás, nos deja fascinados. El espacio sideral nos asombra con su enormidad, pero el espacio interior nos cautiva. Llega la ciencia psicológica para las personas cuya exposición a la psicología proviene de libros, revistas de divulgación, televisión o internet. Los psicólogos analizan la personalidad, brindan consejo y asesoran sobre la crianza de los niños. ¿Es así? Sí, y mucho más. Consideremos algunas de las cuestiones de la psicología que es posible que usted se plantee en ocasiones. ¿Se ha sorprendido a sí mismo al reaccionar alguna vez a algo de la misma manera que lo hubiera hecho uno de sus padres biológicos? Tal vez de una forma que prometió que nunca lo haría, y entonces se preguntó cuánto heredó de su personalidad. ¿En qué medida está la personalidad determinada por los genes? ¿En qué medida lo está por el hogar y por el entorno de la comunidad? ¿Se ha preocupado alguna vez acerca de cómo actuar entre personas de cultura, raza o sexo diferente? ¿En qué nos parecemos como miembros de la familia humana? ¿En qué nos diferenciamos? Una sonrisa es una sonrisa en cualquier parte del mundo. A lo largo de este libro usted verá ejemplos no solo de nuestra diversidad cultural y de género, sino también de las semejanzas que detienen nuestra naturaleza humana compartida. Las personas de las diferentes culturas varían en lo que respecta a las ocasiones y la frecuencia con que sonríen, pero la sonrisa significa lo mismo en cualquier parte del mundo. ¿Se ha despertado alguna vez de una pesadilla y una vez aliviado se ha preguntado por qué tuvo un sueño tan disparatado? ¿Con qué frecuencia y por qué soñamos? ¿Ha jugado alguna vez a las escondidas con un bebé de 6 meses y se preguntó por qué el niño encuentra ese juego tan encantador? Cuando desaparece momentáneamente de su vista, el bebé reacciona como si no existiera más y como si reapareciera por arte de magia un instante después. ¿Qué es lo que en realidad piensan y perciben los bebés? ¿Se preguntó alguna vez qué lleva al éxito en el estudio y el trabajo? ¿En qué es que acaso algunas personas nacen más inteligentes? ¿Puede la inteligencia brillante explicar por qué algunas personas se vuelven más ricas, piensan de manera más creativa o se relacionan con mayor sensibilidad? ¿Se ha deprimido alguna vez o ha experimentado mucha ansiedad y se ha preguntado si volverá a sentirse normal? ¿Qué es lo que desencadena los estados de ánimo negativos y los positivos? Estas preguntas mantienen vigente a la psicología porque esta es una ciencia que intenta responder todo tipo de preguntas sobre las personas. ¿Cómo y por qué pensamos, sentimos, actuamos y cómo lo hacemos? ¿Qué es la psicología? Las raíces de la psicología. Hace mucho tiempo, en un planeta, en este vecindario del universo, aparecieron personas. Al poco tiempo, estas criaturas empezaron a interesar por ellas mismas y por los demás. ¿Quiénes somos? ¿De dónde vienen nuestros pensamientos, nuestras acciones y cómo podemos comprender y tratar a los que nos rodean? Nace la ciencia de la psicología. ¿Cuándo y cómo comenzó la ciencia psicológica? Ser un ser humano significa tener curiosidad acerca de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Antes del año 300 a.C., el naturalista y filósofo griego Aristóteles elaboró teorías sobre el aprendizaje y la memoria, la motivación y la emoción, la percepción y la personalidad. Hoy nos reímos ante algunas de sus conjeturas, tal como su sugerencia de que la comida nos da sueño porque provoca una acumulación de gas y calor alrededor de la fuente de nuestra personalidad, el corazón. Pero reconozcamos a Aristóteles haciendo las preguntas correctas.
La reflexión de los filósofos respecto del pensamiento continuó hasta el nacimiento de la psicología como la conocemos hoy. Un día de diciembre de 1879, en una pequeña habitación en el tercer piso de un edificio en la Universidad Alemana de Leipzig, allí dos jóvenes ayudaban a un austero profesor de mediana edad, Wilhelm Wundt, a crear un aparato experimental. Su máquina medía el intervalo de tiempo que transcurría entre el momento que una persona oía el golpe de una pelota sobre una plataforma y el momento en que presionaba una tecla del telégrafo. Curiosamente, las personas respondían en casi una décima de segundo cuando se les pedía que presionaran la tecla, tan pronto como percibieran el sonido, y en casi 2 décimas de segundo cuando se les pedía que presionaran la tecla tan pronto como fueran conscientes de percibir el sonido. Ser consciente de la propia conciencia toma un poco más. Wundt intentaba medir átomos de la mente, es decir, los procesos mentales más rápidos y más simples. Así empezó lo que podría considerarse el primer experimento dentro del campo de la psicología, al inaugurarse el primer laboratorio formado por Wundt y los primeros estudiantes graduados. Pronto esta nueva ciencia de la psicología se organizó en diferentes ramas o escuelas de pensamiento, cada una promovida por pensadores pioneros. Estas escuelas iniciales incluían el estructuralismo y el funcionalismo, descritos aquí, y 3 escuelas descritas en capítulos posteriores: la psicología de la Gestalt, el conductismo y el psicoanálisis. Reflexión sobre la estructura mental. Poco después de recibir el título de doctor en 1892, el alumno de Wundt, Edward Bradford Titchener, se incorporó a la facultad de la Universidad de Cornell e introdujo el estructuralismo. A medida que los físicos y los químicos discernían la estructura de la materia, también Titchener intentaba descubrir los elementos estructurales de la mente. Su método consistía en hacer que las personas se entregaran a la introspección autorreflexiva, observación interior, y las entrenaba para que informaran todo lo que experimentaban mientras miraban una rosa, escuchaban un metrónomo, olían una fragancia o saboreaban una sustancia. ¿Cuáles eran sus sensaciones inmediatas, sus imágenes, sus sentimientos? ¿Y cómo se relacionaban estos con otros? Titchener compartió con el ensayista inglés Lewis el punto de vista de que hay una sola cosa y solo una en todo el universo acerca de la cual sabemos más de lo que podríamos aprender a partir de la observación externa. Esa única cosa, decía Lewis, somos nosotros mismos. Nosotros tenemos, por decirlo así, información interna. 1960. Desafortunadamente, la introspección requiere personas sagaces y expresivas. También resulta poco digna de confianza, ya que los resultados varían de una persona a otra y de una experiencia a otra. Más aún, nosotros mismos no sabemos por qué sentimos lo que sentimos y hacemos lo que hacemos. Estudios recientes indican que los recuerdos de las personas a menudo son erróneos, como sucede con las versiones propias acerca de qué, por ejemplo, los llevó a ayudar o a lastimar a otro. Mientras la introspección decía adiós, lo mismo hacía el estructuralismo. Reflexiona acerca de las funciones mentales. A diferencia de aquellos que intentaban armar la estructura de la mente a partir de elementos simples, que era casi como tratar de conocer un auto mediante el examen de sus partes desconectadas, el filósofo y psicólogo William James pensaba que era más fructífero considerar las funciones derivadas de nuestros pensamientos y sentimientos. El olfato depende de la nariz. La capacidad de pensar es propia del cerebro. Pero, ¿por qué la nariz y el cerebro hacen estas cosas? Influido por el teórico de la evolución Charles Darwin, James estimó que el pensamiento, al igual que el olfato, se desarrolló porque era adaptativo. Contribuyó a la supervivencia de nuestros ancestros. La conciencia sirve a un propósito. Nos capacita para considerar nuestro pasado, ajustarlo a nuestras circunstancias actuales y planificar nuestro futuro. Como funcionalista, James fomentaba las
exploraciones realistas de las emociones, los recuerdos, la fuerza de voluntad, los hábitos y el flujo constante de la conciencia. Sin embargo, el legado más grande de James no provino tanto de su laboratorio como de su enseñanza en Harvard y sus escritos. Cuando no sufría algún problema de salud o estaba deprimido, James era un hombre pícaro, extrovertido y divertido, que una vez recordó que la primera charla sobre psicología que había escuchado fue la primera que él mismo había dado. Durante una de sus conferencias llenas de comentarios chistosos, un estudiante lo interrumpió y le pidió que fuera más serio. Fue uno de los primeros profesores norteamericanos que solicitaron a sus estudiantes evaluaciones de su cátedra al final del curso. Amaba a sus alumnos, a su familia y al mundo de las ideas, pero estaba cansado de las tareas rutinarias, que demandaban mucha dedicación, tales como la corrección de pruebas. «No me envíe pruebas», le pidió a un editor. «Las devolveré sin tocar y nunca volveré a hablarle». James demostró el mismo coraje en 1890, cuando, a pesar de las objeciones del rector de Harvard, admitió a Mary Calkins en su seminario para graduados. En esos años las mujeres no tenían ni siquiera derecho a votar. Cuando Calkins se incorporó, los demás estudiantes, todos hombres, renunciaron, de modo que James se dedicó a enseñarle a ella sola. Más tarde, Calkins cumplió con todos los requisitos para obtener el título de doctora que otorgaba la Universidad de Harvard y superó a todos los hombres en las notas de los exámenes. Lamentablemente, Harvard le negó el título que había obtenido y le ofreció a cambio un título de Radcliffe College, de la Escuela Universitaria de Enfermería para Mujeres. Calkins no aceptó el tratamiento desigual y rechazó el título. Más de un siglo después, los psicólogos y los estudiantes de psicología presionaron para que Harvard concediera el título póstumo de doctora que ella merecía. No obstante, Calkins llegó a ser una distinguida investigadora de la memoria y la primera mujer presidenta de la Asociación Norteamericana de Psicología, en 1905. Luego de que Harvard le negara a Calkins la oportunidad de ser la primera mujer en doctorarse en psicología, ese honor le ocupó a Margaret Zoe Washburn, quien luego escribió un libro influyente, La mente animal, y llegó a ser la segunda mujer presidenta de la APA en 1921. La Asociación Norteamericana de Psicología es la APA. Aunque la tesis de Washburn fue el primer estudio extranjero que Bunds publicó en su revista, no pudo, por su condición de mujer, unirse a la organización de psicólogos experimentales que fundara Titchener, su propio consejero académico. ¿Qué mundo tan diferente del pasado reciente? Desde 1996 hasta el 2009, en que las mujeres fueron candidatas a 2/3 o más de los nuevos títulos de doctorado en psicología y fueron 6 de los 13 presidentes electos de la Sociedad Norteamericana de Psicología de orientación científica. También en Canadá y Europa varias mujeres obtuvieron recientemente su doctorado en psicología. La influencia de James se acrecentó aún más por sus docenas de artículos bien recibidos, lo cual impulsó al editor Henry Holt a ofrecerle un contrato para publicar un manual sobre la nueva ciencia de la psicología. James aceptó y comenzó a trabajar en 1878, con una disculpa por solicitar un plazo de 2 años para terminar de redactarlo. El trabajo resultó una tarea inesperadamente tediosa y en realidad le llevó 12 años. ¿Por qué no estoy sorprendido? Más de un siglo después, la gente todavía lee Principios de la Psicología y se sorprende por el brillo y la elegancia con que James presentó la psicología al público instruido. El desarrollo de la ciencia de la psicología. ¿Cómo continuó el desarrollo de la psicología desde la década 1920 hasta hoy? La joven ciencia de la psicología se desarrolló desde los campos más afianzados de la filosofía y la biología. Bunds fue tanto un filósofo como un fisiólogo. James era un filósofo norteamericano. Ivan Pavlov, que fue el precursor del estudio del aprendizaje, fue un fisiólogo ruso. Sigmund Freud, que desarrolló una influyente teoría de la personalidad,
Era un médico austríaco. Jean Piaget, el observador del comportamiento en los niños más importante del último siglo, era un biólogo suizo. La lista de psicólogos precursores, los Magallanes de la mente, como los denominó Morton Hunt, establece los orígenes de la psicología en muchas disciplinas y en muchos países. El resto de la historia de la psicología, el tema de este libro, se desarrolla en muchos niveles, con actividades que incluyen desde el estudio de la actividad de las células nerviosas al estudio de los conflictos internacionales. La psicología no se define con facilidad. En los primeros tiempos de la psicología, Wundt y Titchener se centraron en las sensaciones, las imágenes y los sentimientos internos. A James también le interesaba el examen introspectivo del flujo de la conciencia y de la emoción. Freud ponía el énfasis en las respuestas emocionales a las experiencias de la infancia y en cómo el pensamiento inconsciente afecta a nuestro comportamiento. Por lo tanto, hasta 1920 la psicología se definía como la ciencia de la vida mental. Desde la década de 1920 hasta la de 1960, los psicólogos norteamericanos, al principio liderados por el extravagante y provocador John Watson, y después por el también desafiante Skinner, descartaron la introspección y definieron la psicología como el estudio científico de la conducta observable. Después de todo, alegaban estos conductistas, la ciencia tiene sus raíces en la observación. Usted no puede observar una sensación, un sentimiento o un pensamiento, pero sí puede observar y registrar la conducta de las personas al responder a situaciones diferentes. La psicología humanística se rebela contra la psicología freudiana y el conductismo. Pioneros como Carl Rogers y Abraham Maslow encontraron el foco del conductismo en comportamientos aprendidos, demasiado mecánicos. Más que focalizarse en el significado de los recuerdos de la infancia temprana, como haría un psicoanalista, el psicólogo humanista pone el énfasis en la importancia de las influencias ambientales en nuestro potencial de crecimiento y en la importancia de satisfacer nuestras necesidades de amor y aceptación. En la década de 1960, otro movimiento surgió cuando la psicología comenzó a recuperar su interés inicial por los procesos mentales. Esta revolución cognitiva sostiene ideas desarrolladas por los psicólogos pioneros, tales como la importancia del modo en el cual nuestra mente procesa y retiene la información. Pero la psicología cognitiva y más recientemente la neurociencia cognitiva, el estudio de la actividad cerebral ligada a la actividad mental, se expandió a partir de aquellas ideas para explorar científicamente la forma en que percibimos, procesamos y recordamos la información. Este enfoque brinda beneficios, en especial en el desarrollo de nuevas maneras de comprender y tratar trastornos tales como la depresión, como veremos en los capítulos 14 y 15. A fin de abarcar el interés de la psicología, tanto por la conducta observable como por los pensamientos y los sentimientos internos, en la actualidad definimos la psicología como la ciencia de la conducta y de los procesos mentales. Analicemos esta definición. Conducta es todo lo que hace un organismo. Cualquier acción que podamos observar y registrar. Gritar, sonreír, parpadear, sudar, hablar y completar cuestionarios son todas conductas observables. Los procesos mentales son las experiencias subjetivas internas que deducimos a partir de la conducta. Las sensaciones, las percepciones, los sueños, los pensamientos, las creencias y los sentimientos. La palabra clave en la definición de la psicología es ciencia. La psicología, como lo destacaré a lo largo de todo este libro, no es tanto un conjunto de descubrimientos, sino una manera de plantear y responder preguntas. Mi objetivo, entonces, no es solo aportar resultados, sino también mostrar cómo son las reglas de la psicología. Verá cómo los investigadores evalúan las opiniones y las ideas controversiales y aprenderá la manera en que todos nosotros, tanto científicos como personas simplemente curiosas, podemos pensar con mayor claridad cuando describimos y explicamos los eventos de nuestra vida. Antes de continuar,
¿Cómo piensa que podría cambiar la psicología a medida que las personas de los países no occidentales aporten sus ideas a la disciplina? ¿Qué evento fundó las bases de la psicología científica? La psicología contemporánea. Al igual que sus pioneros, los psicólogos modernos son ciudadanos del mundo. La Unión Internacional de Psicología Científica tiene 69 naciones miembros, desde Albania hasta Zimbabue. En casi todo el mundo, los miembros de las sociedades de psicología se multiplicaron, desde 4.183 miembros y adherentes de la Asociación Norteamericana de Psicología en 1945 hasta casi 150.000 en la actualidad, con un crecimiento igualmente rápido en la Sociedad Británica de Psicología, de 1.100 a 45.000. En China, el primer departamento de psicología comenzó en 1978. En el 2008 existían 200. En todo el mundo, aproximadamente 500.000 personas han sido capacitados como psicólogos y, de ellas, 130.000 pertenecen a las organizaciones de psicología europeas. Además, gracias a las publicaciones internacionales, los encuentros en común en Internet, la colaboración y la comunicación llegan a más lugares que antes. Nos estamos desplazando con mucha rapidez hacia el mundo único de la ciencia de la psicología, informa Robert Bjork en el 2000. La psicología está creciendo y se está globalizando. En todo el mundo, los psicólogos discuten algunos temas recurrentes y ven la conducta desde perspectivas diferentes que ofrecen tan distintas especialidades en las que ellos enseñan, trabajan e investigan. Los grandes temas de la psicología. ¿Cuál es el tema histórico más importante de la psicología? Durante su breve historia, la psicología se ha enfrentado con algunos temas que irán reapareciendo a lo largo de este libro. El mayor y más persistente de ellos, y en el que se centra el capítulo 4, es el debate natura-nurtura, la controversia sobre las contribuciones relativas de la biología y la experiencia. Los orígenes de este debate son antiguos. ¿Nuestros rasgos humanos se desarrollan a partir de la experiencia o ya nacemos con ellos? El filósofo griego Platón asumió que el carácter y la inteligencia son en parte heredados y que algunas ideas también son innatas. Aristóteles contestaba que no existe nada en la mente que no proceda del mundo exterior a través de los sentidos. Los filósofos del siglo XVII retomaron el debate. John Locke rechazó la noción de las ideas innatas y argumentó que la mente es como una página en blanco sobre la cual se escribe la experiencia. René Descartes no estaba de acuerdo con esto, ya que creía que algunas ideas son innatas. 2 siglos después, un naturalista curioso respaldó las ideas de Descartes. En 1831, un estudiante indiferente pero apasionado coleccionista de escarabajos, moluscos y conchas marinas zarpó en un barco para dar la vuelta al mundo en el que sería un viaje histórico. El viajero de 22 años era Charles Darwin, quien durante algún tiempo después de su viaje reflexionó sobre la increíble variedad de especies que había encontrado, que incluía tortugas de una isla que eran diferentes de las de otras islas de la misma región. En su obra El origen de las especies, publicada en 1859, Darwin explicaba la diversidad de las formas de vida, proponiendo un proceso evolutivo de selección natural, a partir de las variaciones al azar de los organismos. La naturaleza selecciona aquellas que capacitan mejor a los organismos para sobrevivir y reproducirse en un entorno particular. La gran idea de Darwin, la mejor idea que alguien haya tenido jamás, dice el filósofo Daniel Dennett, 1996, sigue vigente casi 150 años después como un principio organizador de la biología. La evolución también se ha convertido en un principio importante para la psicología del siglo XXI. Sin duda esto le hubiera agradado a Darwin, puesto que él creía que su teoría explicaba no solo las estructuras animales, como la razón por la cual el pelaje de los osos polares es blanco, sino también las conductas animales, como las expresiones emocionales asociadas con el placer y la furia. El debate sobre natura y nurtura traza un hilo conductor desde los tiempos de la antigua Grecia hasta nuestros días. Los psicólogos de hoy siguen debatiendo mientras formulan preguntas como, por ejemplo, ¿en qué se parecen los seres humanos?
por sus aspectos biológicos comunes y evolución histórica. ¿Y en qué se diferencian? Por sus entornos diferentes. Las diferencias de género son predisposiciones biológicas o son construcciones sociales. La gramática infantil es mayormente innata o se forma a partir de la experiencia. ¿Cómo influye la herencia y el ambiente? En las diferencias en cuanto a la inteligencia y la personalidad, ¿son los comportamientos sexuales guiados en mayor medida por la biología interna o atraídos por incentivos externos? Debemos tratar los trastornos psicológicos, la depresión, por ejemplo, como una disfunción cerebral o como un trastorno de pensamiento, o ambos. El debate continúa. Una y otra vez volveremos a ver que en la ciencia contemporánea la tensión entre natura y nurtura se desvanece. El entorno opera sobre los dones de la naturaleza. Nuestra especie está biológicamente dotada con una enorme capacidad para aprender y adaptarse. Además, cada acontecimiento psicológico, cada pensamiento, cada emoción, es al mismo tiempo un acontecimiento biológico. Por eso la depresión puede ser tanto un trastorno del pensamiento como un trastorno cerebral. Los 3 niveles de análisis de la psicología. ¿Cuáles son los niveles de análisis de la psicología y las perspectivas relacionadas? Cada uno de nosotros es un sistema complejo que forma parte de un sistema social más grande. Pero cada uno de nosotros está también compuesto de pequeños sistemas, tales como nuestro sistema nervioso y nuestros órganos, que a su vez están compuestos por sistemas aún más pequeños, células, moléculas y átomos. Estos sistemas superpuestos sugieren diferentes niveles de análisis, que ofrecen perspectivas complementarias. Es como explicar por qué los osos pardos hibernan. ¿Es porque la hibernación mejoró la supervivencia y la reproducción de sus ancestros? ¿Se debe a sus impulsos fisiológicos internos? ¿Es porque los ambientes fríos reducen la posibilidad de recoger alimentos durante el invierno? Estas perspectivas son complementarias porque cada aspecto está relacionado con todos los demás. Juntos, los diferentes niveles de análisis forman un enfoque biopsicosocial integrado, que considera las influencias biológicas, psicológicas y los factores socioculturales. Las influencias biológicas, selección natural o rasgos adaptativos, predisposición genética en respuesta al entorno, mecanismos cerebrales, influencias hormonales. Influencias psicológicas, temores y expectativas aprendidas, respuestas emocionales, procesamiento cognitivo e interpretación perceptual, procesos mentales o de comportamiento. Y las influencias socioculturales. Es decir, los procesos mentales o de comportamiento van a estar rodeados por influencias biológicas, influencias psicológicas, influencias socioculturales, que son la de presencia de otros, expectativas culturales, sociales y familiares, influencias de pares y de otros grupos, modelos convincentes, como en los medios de comunicación. Cada nivel ofrece un punto de vista ventajoso para la observación de la conducta, pero cada uno por sí solo resulta incompleto. Como las diferentes disciplinas académicas, las variadas perspectivas de la psicología tienen variados interrogantes y poseen sus propios límites. Una perspectiva puede poner el acento en el nivel biológico, psicológico o sociocultural más que en otro, aunque las diferentes perspectivas descritas en el cuadro 1 se complementan. Consideremos, por ejemplo, cómo pueden arrojar luz acerca de la ira. Una persona que trabaja con la perspectiva de la neurociencia podría estudiar los circuitos cerebrales que producen el estado físico de ponerse rojo de furia y sentir calor en todo el cuerpo. Una persona que trabaja con la perspectiva evolucionista podría analizar hasta qué punto la ira facilitó la supervivencia de los genes de nuestros antepasados. Alguien que trabaja con la perspectiva de la genética de la conducta podría estudiar de qué manera la herencia y la experiencia influyen en nuestras diferencias de temperamento individuales. Alguien que trabaja con una perspectiva psicodinámica podría ver un ataque de ira como una vía de escape de la hostilidad inconsciente. Alguien que trabaje con una perspectiva conductista podría estudiar las expresiones faciales y los gestos corporales que acompañan al enojo. O podría intentar determinar cuáles son los estímulos externos que desencadenan las respuestas coléricas o los actos de agresión.
Alguien que trabaja con una perspectiva cognitiva podría estudiar de qué forma nuestra interpretación de una situación afecta nuestro enojo y cómo éste afecta nuestro pensamiento. Alguien que trabaja con una perspectiva sociocultural podría explorar qué tipo de situaciones desencadenan más cólera y cómo varían las expresiones de enojo según los contextos culturales. El punto a recordar: como distintas visiones en dos dimensiones de un objeto tridimensional, cada perspectiva de la psicología es útil, pero ninguna revela por sí misma la realidad completa del objeto. Por eso debemos tener en cuenta los límites de la psicología. No podemos esperar que responda a las preguntas de fondo que planteaba el novelista ruso León Tolstói en 1904. ¿Por qué tengo que vivir? ¿Por qué tengo que hacer algo? ¿Existe en la vida algún propósito que no sea anulado y destruido por la muerte inevitable que me espera? En cambio, debemos esperar que la psicología nos ayude a entender por qué las personas piensan, sienten y actúan como lo hacen. Solo entonces nos convenceremos de que el estudio de la psicología es fascinante y útil. Las especialidades de la psicología. Si imaginara a un químico trabajando, probablemente lo vería como con un guardapolvo blanco y rodeado de recipientes de vidrio y equipos de alta tecnología. Si imaginara a un psicólogo trabajando, sin duda usted vería a un científico de guardapolvo blanco hurgando en el cerebro de una rata, un investigador de la inteligencia midiendo el tiempo que tarda un lactante en aburrirse con una imagen familiar, apartando su mirada de ella, un ejecutivo evaluando un nuevo programa de entrenamiento para empleados sobre estilos de vida sanos. Alguien al teclado de un ordenador analizando datos para determinar si los adolescentes adoptados tienen un temperamento más parecido al de sus padres adoptivos o biológicos. Un terapeuta escuchando cuidadosamente el relato de un paciente deprimido. Un viajero que visita otra cultura para recolectar datos sobre las variaciones de los valores y las conductas humanos. Un docente o un escritor que está compartiendo el placer de la psicología con otros. El grupo de especialidades que denominamos psicología tiene menos unidad que la mayoría de las otras ciencias, pero existe una compensación. La psicología es un campo de encuentro donde confluyen diferentes disciplinas. La psicología es un condensador de la disciplina científica, expresó el presidente de la Asociación por la Ciencia Psicológica, John Cacioppo, en el 2007. Por lo tanto, es un ámbito perfecto para aquellos que tienen intereses amplios en sus actividades diversas, desde la experimentación biológica hasta las comparaciones culturales. La comunidad de los psicólogos comparte un interés común: la descripción y la explicación de la conducta y de los procesos mentales subyacentes. Algunos psicólogos se dedican a la investigación básica, que constituye la base de los conocimientos de la psicología. En las páginas que siguen figura una gran variedad de estos tipos de investigadores, que incluye los biopsicólogos, que exploran los lazos que hay entre el cerebro y la mente; los psicólogos evolutivos, que estudian nuestras habilidades cambiantes desde el vientre materno hasta la muerte; los psicólogos cognitivistas, que experimentan sobre nuestra forma de percibir, actuar y resolver problemas; los psicólogos de la personalidad, que investigan nuestros rasgos permanentes; los psicólogos sociales, que exploran cómo nos vemos e influimos unos sobre otros. Estos psicólogos también llevan a cabo la investigación aplicada, que aborda los problemas prácticos. Esto también lo hacen otros colegas, como los psicólogos industriales, organizacionales, que estudian la conducta de los empleados y prestan asesoramiento. Utilizan conceptos y métodos de la psicología para ayudar a las organizaciones y las empresas a seleccionar y formar el personal de modo más eficaz para elevar su moral y productividad, diseñar productos e implementar sistemas. Aunque la mayoría de los manuales de texto se centran en la ciencia de la psicología también es una profesión que ofrece ayuda en cuestiones tan prácticas como la de lograr un matrimonio feliz, superar la ansiedad o la depresión y encarar la crianza de los niños. Como ciencia, la psicología es el
En el mejor de los casos, fundamenta sus intervenciones en la evidencia y en la efectividad. Los psicólogos de orientación ayudan a las personas a afrontar sus desafíos y crisis, incluidas las crisis académicas, vocacionales y los temas matrimoniales, y en la mejora de su funcionamiento personal y social. Los psicólogos clínicos evalúan y tratan personas con trastornos mentales, emocionales y de comportamiento. Tanto los psicólogos en orientación como los clínicos administran e interpretan pruebas, proporcionan consejo y psicoterapia, y a veces realizan investigaciones básicas y aplicadas. Por el contrario, los psiquiatras, que también suelen ofrecer psicoterapia, son médicos autorizados para prescribir medicamentos y también para tratar las causas físicas de los trastornos psicológicos. Algunos psicólogos clínicos están haciendo gestiones para lograr el mismo derecho de prescribir fármacos relacionados con la salud mental. Y en el 2002 y el 2004, en el estado de Nuevo México y Luisiana, otorgaron ese derecho a psicólogos con formación y licencia especiales para ello. Con perspectivas que van desde lo biológico a lo social y con encuadres tan diferentes como el laboratorio o la clínica, la psicología se relaciona con muchas disciplinas que abarcan las matemáticas, la biología, la sociología y la filosofía. Y cada vez más, los métodos y los descubrimientos de la psicología ayudan a otras disciplinas. Los psicólogos dan clases en las facultades de medicina y de derecho y en los seminarios teológicos y trabajan en hospitales, fábricas y oficinas de grandes empresas. Participan en estudios interdisciplinarios como la psicohistoria, el análisis psicológico de los personajes históricos, la psicolingüística, el estudio del lenguaje y el pensamiento, y la psicocerámica, el estudio de las personas excéntricas, luego de palabras en inglés con crackpots. La psicología también influye en la cultura moderna. El conocimiento nos transforma. El aprendizaje acerca del sistema solar y la teoría de los gérmenes como causa de las enfermedades modifica el modo de pensar y actuar de las personas. La gente también cambia al conocer los descubrimientos de la psicología. No juzga con tanta frecuencia los trastornos psicológicos como fracasos morales, que deben tratarse con castigo y aislamiento. Tampoco considera ni trata tan a menudo a las mujeres como mentalmente inferiores a los varones. Ya no es tan frecuente que se considere y se cría a los niños como fieras testarudas e ignorantes que necesitan que las domestiquen. En cada caso, señala Morton Hunts, el conocimiento ha modificado las actitudes y a través de estas las conductas. Una vez que una persona es consciente de las ideas investigadas por la psicología respecto de cómo se relacionan el cuerpo y la mente, cómo crece la mente de un niño, cómo construimos nuestras percepciones, cómo recordamos y olvidamos nuestras experiencias, cómo se diferencian y se parecen las personas que habitan en este mundo, su mente nunca volverá a ser la misma. Consejos para el estudio de la psicología. ¿Cómo pueden ayudarlo los principios de la psicología como estudiante? La inversión que usted hace al estudiar psicología debería enriquecer su vida y ampliar su visión del mundo. Aunque muchas de las preguntas significativas de la vida trascienden el campo de la psicología, algunas muy importantes pueden ser develadas aún en un curso de psicología elemental. Mediante la investigación cuidadosa, los psicólogos han obtenido conocimientos respecto del cerebro y la mente, la depresión y la alegría, los sueños y los recuerdos. Incluso las preguntas sin respuesta pueden enriquecernos al renovar nuestro sentido del misterio sobre las cosas que son demasiado maravillosas como para poder entenderlas. Además, su estudio de la psicología puede ayudarle a comprender cómo plantear y responder preguntas importantes, cómo pensar de manera crítica mientras evalúa ideas y alegatos que compiten entre sí. Enriquecer su vida y ampliar su visión del mundo requiere mucho estudio. Como verá en el capítulo 8, para dominar la información usted debe procesarla en forma activa. Su mente no es como su estómago, algo que se puede llenar pasivamente. Se parece más bien a un músculo que se fortalece con el ejercicio.
Innumerables experimentos revelan que la gente aprende y recuerda mejor un material cuando lo dice con sus propias palabras. Lo repite y luego lo revisa y lo repite de nuevo. El método de estudio SQ3R incorpora estos principios. Robinson, 1970. SQ3R, por sus siglas en inglés, es un anacronismo por sus 5 pasos. Explore, pregunte, lea, ensaye y repase. Para estudiar un capítulo, primero explore, con una lectura superficial. Recorra con la vista los títulos y observe cómo está organizado el capítulo. Mientras se prepara para leer cada sección, use su título u objetivo de aprendizaje y pregunte aquello que usted debería responder. Para esta sección usted podría haber preguntado: ¿cómo puedo llegar a dominar con mayor efectividad y eficiencia la información de este libro? Luego lea activamente buscando la respuesta. En cada sesión lea solo lo máximo que pueda absorber sin cansarse, usualmente una sola sección principal. Lea de manera activa y crítica. Formule preguntas, realice anotaciones, considere las implicaciones. ¿Cómo se relaciona con su propia vida? ¿Respalda o desafía sus suposiciones? ¿Cuán convincente es la evidencia? Una vez finalizada la lectura de una sección, ensaye con sus propias palabras lo que leyó. Pruébese y trate de responder la pregunta que formuló, recitando lo que puede recordar. Luego mire lo que no pueda recordar. Para finalizar, repase. Lea las anotaciones realizadas. Repase en la organización del capítulo y repáselo por completo con rapidez. Explore, pregunte, lea, ensaye y repase. Ha organizado los capítulos del libro para facilitar el uso del sistema de estudio SQ3R. Cada capítulo comienza con una reseña que lo ayudará en su estudio. Los títulos y las preguntas de los objetivos de aprendizaje sugieren asuntos y conceptos que considerará mientras lee. El material está organizado en secciones de extensión legible. Al final de cada sección se encuentra el recuadro antes de continuar, con preguntas de reflexión y de autoevaluación que lo ayudarán a repasar lo que sabe. El capítulo de revisión ofrece respuestas para los objetivos de aprendizaje y la lista de términos clave ayuda a probar su maestría en conceptos importantes. Explore, pregunte, lea. Su proceso de aprendizaje puede mejorar con estas 5 sugerencias adicionales. 1. Distribuya el tiempo para estudiar. Uno de los descubrimientos más antiguos de la psicología es que el ejercicio espaciado favorece más la retención que el ejercicio acumulado. Usted recordará mejor el material si reparte el tiempo a lo largo de varios periodos de estudio, quizá 1 hora por día, 6 días por semana, en lugar de hacerlo todo junto el mismo día. Por ejemplo, en lugar de tratar de leer un capítulo completo de una sola vez, lea solo una de las secciones principales del capítulo y después haga otra cosa. El espaciado de las horas de estudio requiere una actitud disciplinada para manejar su tiempo. 2. Ejercita el pensamiento crítico. Mientras lee, o en clase, tome en cuenta los valores o suposiciones de las personas. ¿Qué perspectivas o tendencias subyacen a un argumento? Evalúe la evidencia. ¿Es anecdótica, correlacional o experimental? Evalúe conclusiones. ¿Existen explicaciones alternativas? 3. Escuche de manera activa en la clase. Escuche la idea principal y las ideas secundarias en las clases. Anótelas. Formule preguntas durante y después de la clase. En la clase, al igual que cuando estudia por su cuenta, procese la información de manera activa y la entenderá y retendrá mejor. Como el psicólogo William James recomendó hace casi 100 años, no hay recepción sin reacción, ni impresión sin expresión. 4. Insista en el aprendizaje. La psicología nos enseña que insistir en el aprendizaje mejora la retención. Tendemos a sobreestimar cuánto sabemos. Usted puede entender un capítulo mientras lo está leyendo, pero si dedica un tiempo extra para volverlo a leer, para ponerse a prueba y para repasar lo que usted cree que sabe, retendrá por más tiempo el nuevo conocimiento adquirido. Haga las evaluaciones y exámenes de manera inteligente. Si una evaluación contiene preguntas de opción múltiple y un tema para desarrollar,
Lo primero que debe hacer es la pregunta. Tiene que leer con mucho cuidado el tema, teniendo en cuenta qué es lo que le pide el profesor. En el dorso de una hoja de papel escriba con lápiz una lista de los puntos que le gustaría explicar y luego organícelos. Antes de desarrollarlos, deje el tema y abóquese a las preguntas con múltiples opciones de respuesta. Mientras tanto, puede continuar madurando el tema a desarrollar. A veces las preguntas objetivas le traerán a la mente ideas pertinentes. Luego vuelva a leer el tema que le piden que desarrolle, reconsidere lo que va a responder y empiece a escribir. Cuando termine, revise lo que ha escrito para eliminar los errores ortográficos y gramaticales que lo harían parecer menos competente de lo que es. Cuando lea las preguntas de múltiples opciones, no se confunda, tratando de imaginar cómo cada opción podría ser la correcta. En cambio, trate de responder cada pregunta como si fuera un ejercicio de completar. Primero cubra las respuestas y formule una oración en su mente, recordando lo que sabe para completar la oración. Luego lea la respuesta en la prueba y encuentre la alternativa que más se parezca a su respuesta. Al explorar la psicología, aprenderá mucho más que técnicas efectivas para estudiar. La psicología nos enseña a formular las preguntas importantes, cómo reflexionar de manera crítica mientras evaluamos las ideas y las creencias populares que compiten entre sí. Esto aumenta nuestra apreciación acerca de cómo nosotros, seres humanos, percibimos, pensamos, sentimos y actuamos. De este modo enriquecemos nuestras vidas y ampliamos nuestra visión del mundo. Espero que este libro les sirva de guía para llegar a lograr ese fin. Como dijo hace un siglo el educador Charles Eliot, los libros son los amigos más tranquilos y constantes y los maestros más pacientes. SQ3R, por sus siglas en inglés, es un método de estudio que incorpora 5 pasos: explorar, preguntar, leer, ensayar y repasar. Revisión del capítulo de la historia de la psicología. ¿Qué es la psicología? ¿Cómo y cuándo comenzó la ciencia psicológica? La ciencia psicológica tuvo su comienzo moderno con el primer laboratorio de psicología, fundado en 1879 por el filósofo y fisiólogo alemán Wilhelm Wundt, y por el posterior trabajo de otros universitarios de varias disciplinas en muchos países. 2. ¿Cómo se continúa desarrollando la psicología desde la década de 1920 hasta hoy? Habiendo nacido como la ciencia de la vida mental, la psicología evolucionó en la década de 1920 hacia el estudio científico del comportamiento observable. Luego del redescubrimiento de la mente, la psicología se define generalmente como la ciencia del comportamiento y los procesos mentales. La psicología contemporánea. ¿Cuál es el tema histórico más importante de la psicología? El tema más importante y duradero de la psicología concierne a las contribuciones relativas y la interacción entre las influencias de natura, los genes, y nurtura, todas las otras influencias, desde la concepción hasta la muerte. La ciencia actual enfatiza la interacción de los genes y las experiencias en ambientes específicos. ¿Cuáles son los niveles de análisis de la psicología y sus perspectivas relacionadas? El enfoque biopsicosocial integra información biológica, psicológica y niveles de análisis socioculturales. Los psicólogos estudian los comportamientos humanos y los procesos mentales desde muchas perspectivas diferentes, incluidas las perspectivas neurocientífica, evolucionista, de la genética del comportamiento, psicodinámica o psicoanalítica, conductista y sociocultural. ¿Cuáles son las especialidades de la psicología? Las especialidades de la psicología abarcan la investigación básica, a menudo realizadas por psicólogos biológicos, de desarrollo cognitivo, de la personalidad y sociales. La investigación aplicada, a veces dirigida por los psicólogos industriales, organizacionales, y la ciencia clínica y sus aplicaciones. El trabajo de los psicólogos de desarrollo y los psicólogos clínicos. ¿Cómo pueden los principios psicológicos ayudarlo como estudiante? Las investigaciones realizadas han demostrado que el aprendizaje y la memoria son facilitados por el estudio activo.
El método de estudio SQ3R, explorar, preguntar, leer, ensayar y repasar, aplica los principios derivados de estas investigaciones.